AGLOW es una organización internacional de mujeres y hombres en más de 170 naciones del mundo, que presenta los principios bíblicos como soluciones a los asuntos exigentes de nuestro tiempo. Impulsemos el reino del Señor hacia adelante al elevar el conocimiento de Dios. Síganos en redes sociales como AGLOW Chile. AGLOW, cada nación alcanzada, cada corazón cambiado. Muy bien, bienvenidos. Esto es Estudios Ministeriales, una oportunidad para que usted también comparta con nosotros temas que podemos mirarlo desde otra perspectiva, tal vez no como una predicación, pero es una conversación entre amigos y también una mirada bíblica, teológica y práctica, porque es lo que estamos tratando de compartir junto a usted. Usted ahí en su pantalla aparecen también un número de teléfono, usted puede escribirnos, compartir sus ideas, tener preguntas o quizás también si le interesa participar de diálogos ministeriales los días lunes. Estamos todos los días, durante todo el año 2025, vamos a estar teniendo este conversatorio al cual le invitamos. Lo único que debe de hacer es inscribirse a través de este WhatsApp. Como todos los días de estudios ministeriales, lo hacemos junto a nuestro pastor Juan Pérez. Pastor, Es un bienvenido. gusto de compartir con todos ustedes esta nueva ocasión de reflexionar, desafiarlos y animar en las distintas áreas y sectores del mundo ministerial. Un gusto estar con ustedes. Bien, eh, ah, siguiendo con nuestro tema, quiero decirle que hemos venido hablando durante 11 sesiones ya sobre cuidado pastoral. Hoy queremos continuar algunas razones, estamos hablando sobre los cuidados éticos que debemos de tener como ministros cuando nos corresponde vivir estas etapas de cambio o de salida del ministerio. Creo que nos cuesta mucho pensar que vamos a tener que en algún momento vivir esta etapa, pero muchos de nuestros antecesores han vivido esto y nos han dejado un testimonio del cual debemos de aprender. Pastor Juan. Es que durante los largos años de ministerio, por la vida a la que Dios te llamó, a ti, a tu familia, a usted y su familia, llegan los distintos cambios de ministerio, de roles, de funciones, de servicios, de lugares en los cuales se sirve al Señor, dentro del mundo de la iglesia, en las organizaciones de las que somos parte, pero también, como hemos empezado a esbozar, llega un momento en el cual el ministerio activo se empieza a alejar porque llega el tiempo del fin ministerial, la época en la que pasa a retiro un pastor. Como decimos en nuestra Iglesia Nacional, los pastores no jubilan, los pastores se retiran del mundo ministerial, pero nunca dejan de ser pastores, son pastores en retiro. Sí, es una buena mirada, porque el ministerio tiene que seguir activo por el resto de nuestros días. Lo que vamos a dejar es el cargo que hemos estado empleando, tal vez de una manera más administrativa, y claro, eso tiene un principio y un final. Todas nuestras instituciones ven también este problema que estamos hablando acá, porque en todas las organizaciones tenemos pastores y obreros que tienen que llegar al término de sus labores, ¿ya? Todos los personas en las escrituras que nos son presentadas como profetas o que tienen alguna tarea, han tenido periodos breves o largos de servicio y ha llegado un término, ¿ya? Y así que tenemos claramente una evidencia. Nosotros tenemos que ver quizás con una mirada un poquitito más crítica, ¿ya? ¿Qué pasos debiéramos de tener presente para cuando llegue este momento? Bueno, en el texto bíblico hay una cantidad de nombres sobre los cuales uno podría analizar y estudiar la vida de esas personas. Uno puede pensar, o sea, uno puede estudiar en la Biblia cerca de 100 nombres, 100 personas o personajes bíblicos sobre los cuales uno puede hacer una biografía. Y descubriremos que de esos 100
la gran mayoría no estaba funcionando ni viviendo en plenitud al final de sus días. Es decir, es difícil terminar bien. No todos en la Biblia llegaron bien al final de sus días. Llegar bien al final de los días no significa necesariamente, y aquí empiezo a responder de lo que Marco decía, es que llegar bien al final y prepararse para ello, no significa llegar pensando en el éxito ministerial, sino llegar pensando en la fidelidad ministerial. Las personas que terminan bien dentro de la Biblia, en algunos casos, que como dije, no la mayoría, todos llegaron bien pensando en ser fieles hasta el final. Ejemplo clásico, Pablo, cuando el escrito dice que él ha peleado, ha corrido, ha terminado. Lo hace bien y que espera una corona y que espera un galardón final. Ese hecho de tener fidelidad hasta el final es una de las cosas que marca a aquellos que terminaron bien. Entonces, la primera parte para prepararse es poder saber que uno es llamado a la fidelidad en el ministerio, no a perseguir el éxito ministerial. Sí, si miramos a Esteban, que murió apiedrado, ¿verdad? Es decir, no terminó en una actitud gloriosa, aunque sí lo fue. Desde la perspectiva del Señor, sí, se fueron abiertos los cielos, vio al Señor sentado, qué sé yo, vio la gloria del Señor. Pero ante la vista de los hombres, lo que la gente percibía, entonces quizás estaban pensando que era una tremenda derrota, pero en realidad era una victoria en el Señor, ¿ya? Y pensando también que el mismo Pablo, cómo murió Pedro, cómo murieron los apóstoles, es decir, no podemos pensar de que el fin de todos era morir en una vida placentera y en un sueño profundo sin molestias. No, al contrario, todos hemos tenido que aprender que hay que dar la vida por Cristo, y muchos sintieron que en este proceso era honroso, ¿verdad? Morir por Cristo, ¿ya? Sí, pues en la iglesia, la primitiva iglesia, la famosa iglesia primitiva, al principio entendió esto del martirio y del terminar bien pensando en el martirio. Y eso les llevó también al error de perseguir el martirio en sí mismo como un fin y no pensar solo en la fidelidad. Es la fidelidad de la que estamos hablando, porque el fin de la vida, que no siempre está liado al fin del ministerio activo. Estoy pensando en Gene Edwards, ese libro de Perfil de Tres Monarcas. Ese perfil de tres monarcas que está hecho en función de Samuel. Samuel estaba en relación con los líderes, líderes nacionales de Israel, pero él mismo no termina bien, porque su vida ministerial final, tanto Samuel, Elí y otros líderes terminan mal sus días, sus ministerios activos. El caso de Esteban termina de una manera bien, Pablo termina bien, Pedro, Juan, Jesús terminan bien sus vidas, terminan bien los ministerios que se les encomendaron, porque fueron fieles hasta el final. Sí, aunque la muerte haya sido una situación delicada en su término, ya, por ejemplo, algunos pensaron que al crucificar al Cristo iban a mostrar su derrota social, de hecho algunos quieren explicarlo así. Sin embargo, para nosotros fue una victoria. Entonces, pensando de que humanamente debemos de terminar, pero queremos terminar bien, bien hacemos en recordar la Escritura como que fuimos llamados a ser fieles hasta el fin. Dice, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Está hablando justamente de que la manera como debemos de presentarnos al Señor es a ser fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. Esa fidelidad, esa manera de permanecer estable con el Señor hasta el último día, bueno, esa es una buena carrera que debemos de abrigar y abrazar en nuestros corazones y también en nuestra forma de vivir. Una ortopatía, un correcto sentir de la palabra, y una ortopraxis, es una forma práctica de llevar con reflexión la vida para darle el honor al Señor hasta el fin. Vamos a un corte de nuestros auspiciadores y volvemos. ¿Está considerando viajar a San Pedro de Atacama? Quiero hacerle una recomendación.
Hotel Itaí ofrece una experiencia inolvidable. Hotel Itaí es un lugar único y es especial para su descanso. Visite su página web www.itaihotel.com y realice su reserva para su visita a San Pedro de Atacama. Hotel Itaí, el oasis del altiplano chileno, le invita a disfrutar la tranquilidad del desierto bajo un cielo estrellado como usted jamás ha visto. Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. Radio TV, música, recuerdos y una grata compañía. Viernes, 22 horas. Somos el 15.1. Lovet Panadería. Lovet Panadería y Pastelería. Variedad en empanadas, variedad en pan, ricos dulces. Además, un excelente servicio. Síganos en sus redes sociales como Lovet Panadería y Pastelería. Ubicados en calle Ramón Cruz 636, Local H, Villa Frey, Ñuñoa. Muy bien, una vez más, estudios ministeriales para invitarlo a participar de este diálogo y acercarse también a estos temas que no son propios de conversaciones quizás dentro de nuestros ámbitos religiosos. Tal vez sí en el pasillo, se habla de estas cosas, pero estamos hablando de temas que incurren en el ministerio, que tocan el trasfondo de nuestras vidas pastorales y que en alguna forma el Señor también lo permite para trabajar con nosotros y también para que pensemos, como el Señor dice, en tu sucesor, el que va a tomar tu lugar, la persona que Dios ha elegido para que continúe la tarea, etc. Nosotros tenemos que abrirnos a pensar entonces de que no somos los únicos, ni somos permanentes, que nosotros tenemos un principio y un final y que Dios tiene planes que trascienden nuestra vida, ¿ya? Y queremos acercarnos a este tema y para ello, Pastor Juan. Bueno, hace unos momentos dijimos que la fidelidad tiene que ver con el motor que nos mueve ministerialmente. También hemos dicho en otros encuentros que cada uno de los líderes ministeriales, pastores, pastoras, los que están sirviendo en el ministerio en el tiempo completo, tienen que tener un Bernabé, alguien de quien aprender, y un Timoteo a quien enseñar. Pero llega un momento en el cual uno está en el proceso final y esta fidelidad se tiene que ver probada. Y entonces una segunda idea rectora para prepararnos para esta época tiene que ser esa de tener una perspectiva de largo plazo. Siguiendo algunos lineamientos de otros maestros, otros eruditos que también influyen en uno, y esto de la perspectiva tiene que ver con el hecho de poder mirar siempre a largo plazo, es decir, qué es lo que Dios tiene como plan completo de nuestra vida ministerial. Nosotros no somos solamente esto que estamos haciendo aquí, es una vida, entonces poder mirar la vida y cada una de las etapas como parte de un gran
plan de Dios. El ser ministro a tiempo completo, pastor de una iglesia, es algo que es la parte del rol que le corresponde, pero como dijimos en otro momento, la identidad no es el rol, la identidad es el ministerio. Entonces el ministerio trasciende el momento y llega una época en la cual hay que dejarlo. Y eso también tiene que ser mirado en función de la perspectiva de largo plazo. ¿Qué es lo que todavía hay más allá para avanzar? Hay un personaje en la Biblia que reclamó un terreno para conquistar, porque lo había visto años atrás. Y después, al verlo 40 años después, dice, mira, ¿saben qué? En realidad, parafraseando el texto bíblico con respeto, dice, este pasaje, este territorio todavía está ahí. Aún podemos conquistarlo. Es decir, él tiene una perspectiva de vida. Esto todavía está algo nuevo para hacer más allá. Pastor. Y es una buena idea. Debemos de tener expectativas con el Señor y sueños, ¿ya? Porque nosotros debemos de considerar que lo que hacemos a veces no es necesariamente lo único que hacemos, y Dios va generando con nosotros también una relación con el tiempo y va proyectándose uno en el Señor. Y uno dice, bueno, cuando deje de hacer esto me voy a dedicar exclusivamente a un área de servicio sin dejar la relación con el Señor. Y pienso que es una buena idea proyectarse desde mucho tiempo antes y preparar esto, porque el cambio va a suceder, ¿ya? Lo que yo he visto es que cuando los pastores han dejado sus actividades y de hecho hemos tomado a veces recaudo de visitar a alguna de estas personas, y claro, ya no están jóvenes, son ya personas adultas, están ahora con enfermedades, tienen otro tipo de necesidades y de repente saben lo que necesitan. Esta área pastoral, que nunca debemos de dejarla, el acompañarnos, el visitarnos, el escucharnos, ¿ya? El tener un gesto tal vez de acercamiento, de continuidad, porque una de las cosas que la mayoría de ellos acusa es que una vez que salieron del ministerio es como que los demás se olvidaron de ellos, quedaron en el vacío, quedaron en la historia. Y en el fondo lo que requieren es esta continuidad. Y qué bueno que algunos de nosotros podemos quizás visitar a algunos, pero usted que nos escucha puede visitar a sus pastores o a aquellos que están en autoridad que ahora han salido del ejercicio. Cierto, pensando en eso, es que puedo recordar dos casos de pastores que enfrentaron en perspectiva su retiro ministerial. Uno había sido un notario, en nuestro país se llaman escribanos, y él cuando terminó su tarea profesional y vio un cambio ministerial de retiro ya, buscó un lugar en el mundo misionero en el cual trasladarse y abrir un lugar en el que los misioneros que estaban sirviendo en ese país tuvieran un espacio donde ir a descansar y encontrarse con alguien que podía conversar con ellos. Es decir, no solamente el ir a visitar a los ancianos que se pasaron a retiro, sino que estos ancianos que pasaron a retiro tomaron un rol activo de generar espacios en los que los más nuevos puedan ir y encontrarse con alguien con quien conversar. Otro pastor de nuestra propia Iglesia Nacional pasó a retiro y siempre ha dicho que su casa es un lugar donde todos pueden ir a conversar, a encontrarse con alguien y a dejar que alguien los escuche. Eso es perspectiva, es decir, saber que no estoy en el rol activo en el que tenía, pero aún hay un ministerio que debe ser cumplido. Y el ministerio pastoral hacia las nuevas generaciones es muy importante. Quiero contarles que hay un desafío en América Latina. La mayoría de nosotros hemos trabajado por muchos años en distintos lugares a nivel pastoral y administrativo en nuestras instituciones. Pero pocas veces la gente se ha dedicado a escribir y contar y hacer teología desde su campo o su base, ¿ya? Y entonces viven experiencias extraordinarias en la plantación de iglesia o en el desarrollo local y quizás en la multiplicación de la obra o de obreros, pero no dejan nada registrado. Entonces quedan las ideas en sus corazones, en sus mentes, pero no hay una lectura que pueda ayudar a la siguiente generación. Y entonces muchas veces los pastores en su recambio comienzan a reinventar la rueda cuando las cuestiones ya están hechas. Entonces necesitamos llamar la atención a dos cosas y que quizás nos ayude a pensar en este retiro, ¿ya?
Qué lindo sería poder escribir la historia, cómo se construyó, cómo nació esta obra, de qué manera se relacionó con la comunidad, cómo fueron sus avances, cómo fue el ministerio bendecido por el Señor o quizás desafiado a cambiar aristas. Porque cuando uno mira en todos los lugares donde el Señor ha permitido que su obra progrese, hay historias extraordinarias, ¿ya? Y no podemos negarnos de que Dios da testimonio y que ha hecho maravillas en todo lugar. Sin embargo, amados hermanos, tenemos lugares que las vemos ahora sin historias escritas. Y es como un punto ciego. ¿Ah? Nadie sabe, excepto lo que estamos viviendo ahora, pero nadie conoce el pasado. Amado, y es una manera de que hablamos, es que lo que hay es como un desafío, no solo de escribir la historia, sino que estos hermanos que están saliendo del ministerio puedan escribir teología desde su contexto y desde su experiencia, también validándolo evidentemente con la erudición, pero dejando un testimonio escrito. El testimonio hablado se pasa, ¿eh? El día de mañana otro habla y tú ya te olvidas de lo que hablaron. Pero lo que está escrito, escrito está. Va a quedar, otro lo leerá. Una hermana, una profesora, la hermana Brígida, siempre decía, pastor, papelito. Lo que está escrito en los papelitos, eso va a quedar, así que escriban todo. Mi esposa, con sus propios niveles académicos, ella también es docente del seminario y es docente en el área de la historia. Y ella ha generado todo un proceso de formación de patrimonio histórico en función de entrevistas a aquellos héroes de la fe que sirvieron en nuestra iglesia en los años anteriores. Y han ido con sus estudiantes generando proyectos de redescubrimiento de esta gente, buscándolas y filmando con ellos testimonios de su propia historia y la teología que están ahí. No caigamos en esa dicotomía que hay de que soy pastor, no soy teólogo. Todos, en determinados niveles, algunos más intuitivos y otros más académicos, hacemos teología. Entonces es posible interpretar teológicamente la historia de nuestros propios ministerios. ¿Cómo hacer el texto bíblico? La Biblia no es historia, es teología de la historia, es interpretación teológica de los distintos hechos de salvación de Dios a lo largo de la historia del ser humano y cómo cada generación los interpretó y los leyó. Entonces, de esa misma forma nosotros podemos ir haciendo teología de los momentos históricos que han significado los ministerios en los que estamos. Así que primero es mantener una perspectiva amplia de saber que el ministerio es algo que va en toda la vida. Otra idea tiene que ver con el poder mantener intimidad con Dios. Poder mantener una intimidad clara con Dios, de conocerlo a Él, de irlo conociendo a cada momento. Nunca pensar que ya llegamos a un punto en el cual a Dios lo tenemos controlado, dominado y que ya la intimidad con Él pasó a ser solo el rito de la oración de la mañana, la oración del mediodía, como si fuera un catecismo esto, sino que, que haya cada etapa de la vida una frescura en la relación personal con Dios. Sí, yo pensaba en el renuevo del ministerio, porque una cosa es tener una acción pastoral, otra es desarrollar una actividad social o quizás definir áreas. ¿Dónde está tu fortaleza? Entonces, conozco un pastor que salió del ministerio y él ha tomado un grupo de jóvenes, siempre él andaba rodeado de personas, pero esta vez formó un equipo de gente y ellos hacen una labor social. Ellos visitan a los pastores, a los que están enfermos, a los que están, y el grupo se prepara en reunir fondos, en traer cosas, han formado como una fundación. ¿Y qué hace? Ayuda a los pastores, indistintamente si son o no de su organización. Pero encontró una beta que antes no la ejercía. Y cuando salió del ministerio, se vio de brazos cruzados y dijo, ¿y qué hago? Y empezó a hacer lo que tenía en su corazón. Y yo quiero decirles, eso es exactamente lo que hay que hacer. No hay que perder la vida. La vida, todos los días tenemos cosas para hacer en el Señor. Y este es un ejemplo, como muchos otros, ¿ya? Y este hombre está activo, animado, ¿ya? Y hace una tarea que ayuda a muchos, ¿ya? Porque todos estos procesos ministeriales nacen de la relación personal que tengamos con Dios para ser sensibles a escuchar la voz de Dios
sobre el momento en el que nos toca actuar. Salomón dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y el corazón está en la Biblia relacionado con esta esfera de relación con la divinidad, con Dios. Y poder entenderlo a Él, conocerlo y ser sensible a su voz es parte de todo lo que tiene que ver con nuestro ministerio. Y pensar en el retiro del ministerio, pensar en la época en la que ya no vas a ser el pastor titular de una iglesia, requiere también pensar en la intimidad con Dios para poder ser sensible a su voz y ejecutar acciones como aquellas que estamos compartiendo. También pensaba en la familia. Que cuando uno se retira, tal vez cuando uno está en el ministerio, tiene mucho tiempo con la hermandad y con la obra y con las actividades, pero descuida en alguna forma la relación con la familia. Pero a la edad del retiro ya somos abuelos, tenemos nietos y hasta bisnietos algunos. Entonces, pensando de que nosotros debemos de aprender a compartir a Cristo en la vida práctica, ya a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Tenemos otro ministerio, el ministerio familiar, entrar ahora en un cuidado y en un traspasar de valores cristianos que en otra época no se tenía la intimidad que ahora sí la podemos tener. Queremos invitarle a un corte musical y volvemos. Al único Dios, al Salvador, al Rey de poder adoramos. Majestad y poder, fuerza y honor, al Rey de poder adoramos. Al único Dios, al Salvador, al Rey de poder adoramos. Majestad y poder, fuerza y honor, al Rey de poder adoramos. Al que vive y reina Dios, al que vive y reina Dios, digno de adoración, no hay otro como tú, toda la creación canta. Majestad y Salvador, te adoro, Creador, toda la creación canta. Al único Dios, al Salvador, al Rey de poder adoramos. Majestad y poder, fuerza y honor, al Rey de poder adoramos. Al que vive y reina Dios, al que vive y reina Dios, digno de adoración, no hay otro como tú, toda la creación canta.
aquí Estudios Ministeriales. Le queremos invitar a que usted participe con nosotros en nuestros diálogos, que opine. Ahí tiene un número de teléfono para poder escribirnos, usted puede hacer sus comentarios. También le invitamos a continuar diálogos pastorales que estamos teniendo los días lunes durante todo el año 2025. Vamos a estar todos los días lunes. Ya usted puede desde ahora empezar a inscribirse. Y en estos diálogos tocamos temas que son referentes al ministerio y también a nuestro desarrollo de la erudición cristiana. Pastor Juan, ¿cómo estamos? Estamos aquí conversando este tema que para algunos podría ser un factor de duelo. Es cuando llega al final de la vida ministerial. Pero este elemento que podría ser duelo, dolor, pérdida, separación, crisis, es todo ello, pero va a depender el enfoque con que se mire de acuerdo a la preparación que se ha tenido para él. Entonces, hemos pensado en la preparación como la fidelidad, el ser fiel, el saber que uno ha sido llamado a servir toda la vida, el saber, el mirar la situación con perspectiva global, es decir, mirar todo el cuadro, toda la etapa de la vida. Luego dijimos que tenía que ver también con la familia, con la mirada que la persona haga en relación con las distintas generaciones y los roles y ministerios que va cumpliendo en la generación. Uno es esposo, es padre, es abuelo o es bisabuelo. Y en cada una de las distintas generaciones uno tiene algo que transmitir más allá de los roles que esté cumpliendo. En las funciones de abuelo uno tiene todo un rol preponderante que desarrollar como transmisor de la ley también a las generaciones. Sí, pensando de que la gran cantidad de experiencia que las personas han adquirido en el desarrollo de tareas a través del tiempo es una riqueza que no debemos de olvidar, porque a veces pensamos que la persona sale del ministerio y es como que perdemos esos recursos, pero en realidad esa persona tiene mucho que entregarnos. Entonces, en algunas culturas los ancianos tienen mucho valor, ¿ya? No así otras acciones que lo ven como desecho, como la persona saliendo del sistema. Pero en realidad debemos de generar ámbitos, ambientes que permita que toda esa experiencia se canalice de otra forma, ¿ya? Y hemos visto, por ejemplo, estas personas que trabajan en acción social, como la que les mencionaba, que han permitido, han reutilizado, se han reinventado para servir. Otros que han hecho lugares de acogida, ¿ya? Y son hospedadores. Tenemos varios hermanos que son hospedadores, sus casas las han brindado para recibir. Hay convención, ellos reciben a todos los hermanos en su casa, ¿ya? Hay actividades pastorales y ellos invitan a los hermanos, o sea, porque esa es una manera que ellos se sienten útiles, se sienten oídos, se sienten también serviciales hacia los demás. Y sabe, esta reinvención debemos de pensarla o repensarla antes de llegar al término. Sí, porque vivimos una época, nuestra sociedad está muy orientada hacia el individualismo, pensar que somos individuos que interactuamos con otros durante el transcurso de nuestra vida, o más que interactuar, chocamos unos con otros, estamos chocando con personas, tratando de mantener nuestra individualidad. No estamos pensando tanto en lo comunitario, es decir, en personas que interactúan unas con otras, y esa no mirada a la interacción y ese énfasis desmedido en el individualismo y en el choque de personas nos lleva al culto de la productividad. La persona es productiva, vale como tal. Y eso es algo que no debiéramos enfocarlo como una de las áreas ministeriales o un enfoque de ministerio. El ministerio no es en función de la productividad. El ministerio está construido o se puede construir en función de la fidelidad, de la perspectiva, del ambiente en el cual se desarrolla, del desarrollo de disciplinas y de ministerios, pero no de valorar a una persona por lo productiva, porque en la medida que avanza el tiempo puede ser que esa persona sea menos productiva que otro y entonces se le va a valorar, validar y valorizar menos. Pero no pensemos que en la época de avanzar en la edad y llegar al fin del ministerio activo produce a alguien menos productivo o que es menos valorado por eso, porque tiene otras riquezas que deben ser rescatadas.
Sí, pensaba en algunas de las exigencias que a veces se dan en el seminario. Durante un tiempo nosotros viajamos, estuvimos en otro país y hubo un pastor que fue nuestro tutor y él sirvió a la distancia. Cada cierto tiempo me llamaba por teléfono o a veces viajaba y me iba a ver y él quería saber. Él no era para venir a ver si yo predicaba o no. Él quería saber cómo estaba mi familia, qué necesidades teníamos. Él venía a orar con nosotros. A veces traía ofrendas que había recolectado para ayudarnos en el campo de misiones. Él siempre nos sorprendía, siempre. Y entonces yo pensaba que a veces cuando uno sale piensa como que el mundo era la iglesia local. Pero resulta de que si uno se enfocara en el ministerio, hay mucha gente a quien ayudar, ¿ya? Y de hecho, un ejemplo tal vez es justamente estudios ministeriales, que estudios ministeriales nace con la idea de colaborar y de ayudar al ministerio sin importar su camiseta o su razón, es simplemente entrar en un diálogo para dar nuevas perspectivas en la tarea y quizás para de vez en cuando hacer un análisis quizás tal vez bibliográfico y ayudar a ver que hay otras personas pensando también sobre estos temas, ¿ya? Y que de hecho esta es una herramienta de ayuda, ¿ya? Y hemos encontrado en el camino, mientras hemos desarrollado esto durante todo este año, hemos encontrado una gran cantidad de pastores que se han asociado a estos programas, ¿ya? Y que no son parte de nuestra institución, que son de distintas instituciones, pero hemos ido formando una amistad, hemos ido hablando de un tutoreo, ¿ya? Y hemos podido servir y estamos sirviendo de una manera transversal sin exigir, por supuesto, las normativas locales o las cosas que son propias de nuestra institución, pero estamos sirviendo y esto es una proyección futura. Si no tuviéramos que trabajar en la iglesia, acá tenemos un campo extraordinario. Hay que levantar obreros, hay que dar herramientas, hay que permitir. Tenemos un joven que está retirado y que está formando una biblioteca virtual para ayudar a aquellas personas que necesitan, que están en el ministerio y necesitan, bueno, ahí hay literatura que uno puede buscar y bajar quizás en PDF y ayudarse en su formación o quizás tal vez como respaldo para poder realizar tal vez una predicación fundamentada. ¿Sabe? Hay muchas formas que podemos hacerlo. Así que yo no pienso en el término como el fin, sino un cambio de actividad. Siempre los cambios producen reacciones. Hay que estar dispuesto a esperar la reacción que se va a producir, ya sean los cambios ministeriales durante la vida activa de iglesia a otra iglesia o niveles de servicio dentro de la estructura, o el cambio final de cuando ya llega la época en que se decide que no eres más el pastor titular de una congregación. Todo eso tiene una reacción, uno va a tener una reacción emocional, una reacción corporal, tus emociones, tu cuerpo, tu salud. Eso debe ser también mirado desde antes porque es parte de la preparación. Hay otros ministerios que cumplir, hemos mirado eso, hemos dicho que hay una serie de situaciones que pueden ser y deben ser consideradas, pero la reacción en ti, la reacción hacia esa época es algo que es inevitable. Tu cuerpo, tu vida va a reaccionar a la nueva situación y también tienes que pensarlo desde antes. Es decir, tu salud debe ser algo que tiene que ser cuidado. Sí, hemos visto que las personas que llegan al término y salen en su retiro tienden a enfermarse con mucha facilidad, ¿ya? Y no sé si es solo psicológico por el hecho de que de alguna forma están viviendo esta separación abrupta tal vez de sus tareas, pero lo que hemos visto es que una gran cantidad de nuestros hermanos en su retiro entran en estas crisis de enfermedad. Por eso debemos de cuidarnos, ¿ya? Desde que tomamos conciencia al respecto, de saber que no solamente es el momento, no, sino somos templo del Espíritu de Dios, ¿ya? Y por lo tanto nuestro cuerpo ya no es nuestro, es de Él. Aquí habita el Señor, ¿qué tengo que hacer? Cuidarlo. Y entonces tengo que aprender a tener cierto tipo de criterios y de cuidados en la historia.
Ya en esa edad hay muchos problemas de depresión, ya hay muchos problemas también de ansiedad, también hay problemas congénitos, empiezan a aflorar cosas que son requeridos los médicos y otras razones. Necesitamos ayuda, ¿ya? Yo quiero decirle a aprender desde ahora cómo cuidarnos en la alimentación, en la salud física, en lo intelectual, no dejar hábitos como la oración. Quizás la congregación no piense que uno sale y ya se separa de la congregación, no. Siga de alguna forma siempre respaldando y ayudando. Hay que mantenerse vivo y activo en el Señor, aunque ya no estés en el cargo. Sí, quizá estaba pensando que la situación de enfermedad que se produce en determinadas áreas, momentos de la vida, es lo normal que se va a producir en toda la población del país. La cantidad de personas adultos mayores y las enfermedades propias de la adultez se van a ver en todas las personas. Entonces, el pastor, la pastora, cuando pasa a retiro, va a tener la misma calidad de vida, la misma situación de vida que tiene un adulto mayor en general. Por otro lado, otro elemento que me gustaría quizás considerar es que la adrenalina, el estrés positivo de la vida ministerial, sostiene mucho. Entonces, al faltar ese estímulo de la tensión y del estrés, genera también que aparezcan algunas otras situaciones que pueden haber estado en la vida y que no se notaban en el momento. Es decir, lo mismo que sucede con un deportista cuando deja el alto rendimiento y su cuerpo se ve el cambio y sus lesiones aparecen. Lo mismo puede pasar con el pastor, la pastora, en la medida que abandona el ritmo normal de vida estresada y activa del ministerio. Al pasar a la etapa más pasiva van a aparecer esas situaciones que estaban ocultas antes, y por eso, insisto, hay que estar preparado y pensando seriamente en lo previo al retiro. Esto tiene que ver con la preparación para ello. También pensaba en los afectos, porque cuando uno está en la vida activa, uno se va relacionando con las personas y tiene este grado de emoción, ¿verdad? Llora con los que llora, participa de las bodas, participa de los servicios fúnebres, las presentaciones de niños, los cultos, la demanda de la preparación de culto, etc. Uno está permanentemente en una tensión así, pero uno forma relaciones con determinadas personas con las que tiene un afecto entrañable. Yo sé que el Espíritu de Dios lo pone, pero nosotros formamos, no con toda la iglesia, una amistad o una relación de esa forma, pero tenemos un círculo cercano, ¿ya? Y entonces pensaba al revés ahora, la posición de la iglesia en relación a sus pastores ancianos. Y yo diría, una de las cosas que no debemos de descuidar son los afectos. Así que me acuerdo de un cambio pastoral donde asumimos nosotros, y los pastores ya eran ancianos, y entonces la iglesia tenía un concepto como de rivalidad, y en realidad no es sano eso. Así que nosotros nunca nos opusimos, es más, animábamos a los hermanos que siguieran visitando a sus antiguos pastores, porque ya eran muy adelantados en su edad. De repente falleció uno de ellos, evidentemente la iglesia está disponible para servirle, uno no puede cerrar la mano, ¿ya? Pero el concepto humano es como que la persona sale y hay que separarse de ellos, y no es real. Amados hermanos, no debemos de perder nuestra atención hacia los adultos mayores, ni tampoco debemos de quitar los afectos. Acuérdese de su cumpleaños, llámelo por teléfono, salúdelo de vez en cuando, vaya a verlo a su casa. Es una forma de que el corazón de esas personas va a recibir esto con mucho agrado, e incluso esa misma actitud va a traer sanidad al corazón herido, ¿ya? Porque muchas personas salen y algunos salen heridos, pero cuando ve que sigue el afecto, sigue el cuidado y sigue en alguna forma la atención, sus corazones, sus mentes van a entrar otra vez al cauce. Dios va a poder ministrar con libertad sus vidas. Cuando entramos al ministerio,
Llegamos a una iglesia en la que reemplazamos a pastores que habían estado 25 años y otro más de 15 o 10 años. Ahí, entonces, uno entra como un pastor joven a cumplir la tarea ministerial de una iglesia en la que el pastor anterior pasó a retiro. Y yo quiero decirte, si quizás tú estás entrando en esa situación o cuando te enfrentes a ese momento de llegar a reemplazar al otro, al que se fue, entiende tus propias incapacidades, no tus capacidades. Reconoce, valora y valida las limitaciones que tú tienes, porque esas limitaciones te van a permitir a ti conocer de otra manera la realidad de la iglesia, porque las limitaciones tuyas son aquellas situaciones en las que el otro pastor tenía sus fortalezas, porque el tiempo le había dado a él una posición dentro de la iglesia que tú todavía no tienes. Es decir, él los conoce a todos, él sabe las costumbres, casi digo mañas, de las costumbres de las familias de la iglesia. Él sabe mejor que tú las historias que están arrastrando la congregación, la situación. Entonces tus limitaciones te deben llevar a pensar que el pastor que se retiró no es competencia contigo. Él tenía otra riqueza. Tú vas a empezar a construir una nueva en la iglesia en la medida que pases el tiempo y pagues ese precio de empezar a aprender a conocer el ambiente en el que estás. Sí, mirando el pastor, la pastora, la esposa del pastor, los hijos, que también se han ido formando junto con la iglesia. ¿Sabe? Que a veces uno piensa en el ministro, pero yo pienso en la familia ahora. Porque cuando sale a retiro no sale solo el pastor, también a veces sale la familia. Entonces la familia también debe de seguir activa. No, ahora yo sé que cuando hay un cambio pastoral uno se siente incómodo de que otro esté ocupando el lugar de uno, y así que uno en realidad a veces no se siente con la misma libertad, a no ser que haya aceptado que el cambio no fue un acto forzado o no fue por un acto de disciplina, sino que esta persona conscientemente está dando un paso al costado, entonces siente que se va a sentir correctamente bien en ese lugar. Pero si no lo es, si usted tiene que salir y ve a otros en el lugar y usted se siente mal, yo pienso que va a tener que trabajar primero, sanar su corazón, ¿ya? Y aceptar que el ministerio lo da Dios y que Dios pone a cada uno en el cuerpo como Él quiere, y no es nuestra la decisión. El cambio, si se da, es porque Dios lo permite. Nadie puede tener lo que Dios no le da, así que debemos de entenderlo. Y la segunda cosa es que algunos pastores han decidido cambiarse de congregación para seguir como un miembro, pero no en su propia iglesia local, para no estorbar el trabajo del nuevo, ¿ya? Eso se ha dado. Entonces yo pienso, si eso es sano para usted, no tenga temor en dar el paso y mirar, ¿ya? Porque pienso que ningún pastor viene con la intención de apropiarse de las cosas, sino lo que quiere es servir, porque esto es justamente el llamado que sostenemos. ¿Cierto? Pues entonces, no estás en competencia con el pastor que pasó a retiro, y tienes que poder emprender el camino nuevo tuyo ahora en esa congregación. Y el pastor, en la medida que se retiró y pasó a otro ámbito de tarea, también piense que ese pastor nuevo no está en competencia con él, está construyendo su propia historia, continuando con la tarea. Y esta familia ministerial que pasó a retiro, esta familia ministerial que estuvo en una ceremonia en la que se despidió a los pastores que pasaban a retiro y se le entregó un galvano al pastor, un ramo de flores a la esposa y todos contentos. Ahora hay una nueva etapa que aprender a vivir. Y esa nueva etapa también tiene que ser en relación con la iglesia. Tal vez no en la misma congregación, a menos que estés muy seguro de tu autoestima, de tu manera de ser, y puedas ser el apoyo y el puntal que levanta la tarea del nuevo pastor. Sí, tocando otro punto también sobre este punto del cambio, ahora visto desde la administración, es decir, las personas que están en autoridad, que tienen que autorizar estos cambios, que aprueban que estas situaciones sean dadas, ponen fecha. Así que tenemos un tiempo definido, no es que a uno lo toman de improviso, ¿ya?
normalmente los cambios que nosotros hemos tenido, las autoridades nos han informado o nos han preguntado si estamos de acuerdo en hacer un cambio y nos han dado la opción de aceptar o no. Hubo otras veces quizás uno puede pedir un cambio, etcétera. Hay circunstancias. Pero las autoridades tienen varias razones. Primero, saber que llegar al término de un periodo administrativo, eclesiástico, se debe de hacer con formalidad. Así que hay todo un protocolo para hacer una salida, como el reconocimiento de los años, como valorar la tarea que ha hecho el ministro, como reconocer los avances que hay en la obra, etcétera. Entonces uno puede pensar que en este protocolo debemos de considerar la familia, la congregación, los líderes que han acompañado al ministro. A veces uno no toma en cuenta estas cosas, solo hablan del ministro, pero nunca uno trabaja solo, uno trabaja con personas alrededor. Y entonces esto es una medida como para organizar. Y lo otro, la liturgia que uno puede plantear. A veces tan estructurado, tan frío, pero a veces uno debe también hacerlo de una forma familiar, ¿ya? Uno puede cambiar el bosquejo, ¿ya? Y hacer notar de que estamos en una continuidad y que este es una carrera y estamos pasando el testimonio para que otro lo lleve, ¿ya? Porque ningún pastor es el dueño de la obra. Todos somos eslabones en una cadena en la que la ley va siendo transmitida de generación en generación y la historia de la salvación se va interpretando en cada una de esas generaciones guiada por los pastores que están a cargo. Pero en este caso, cuando tú sales del ministerio, sigues siendo parte de ese eslabón histórico. Tienes un rol que seguir cumpliendo con el ministerio que Dios te ha dado. Entonces, las autoridades, las estructuras funcionan de cierta manera, las instituciones desarrollan su propio protocolo y ellos tienen que poder ser sensibles también. Quizás no estabas de acuerdo con el cambio, quizás hay alguien aquí en esta ocasión acompañándonos y te pasaron a un retiro y tú no querías. Tal vez te quedaste sin ministerio y Dios no siempre Dios no necesariamente estuvo de acuerdo con eso. Así que Dios va a vindicar, Dios va a defender, Dios va a honrar la historia que construyó contigo. Tú eres parte del plan eterno de Dios en la iglesia y no temas. Dios va a hacer justicia contigo también. Dios va a vindicar, Dios va a defender, Dios se va a levantar a favor tuyo. Aunque tal vez la institución, la estructura, la iglesia se hayan olvidado y te pasaron a retiro, Dios no estaba metido en ese negocio. Dios va a defenderte a ti. Pensaba de que nosotros debimos de haber sido considerados como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y que si eso quedó en el corazón de las personas que servimos, entonces podemos dar testimonio de que hemos hecho una tarea que sí ha honrado al Señor. Si al momento de salir, en vez de que quede en el corazón de las personas un testimonio de construcción divina, queda un mal olor, queda una salida quebrantada, la gente tiene un mal presente, entonces quiere decir que nuestra tarea no fue tan buena, ¿ya? Y tal vez lo que pesa cuando uno sale, porque uno piensa que todo lo hicimos bien, pero en realidad en la práctica no todo lo hicimos bien. ¿Sabe? Una persona que falleció escribió un librito que se llama No me dejes solo. Y él fue a tomar once un día conmigo ahí a mi casa. Yo vivía fuera del seminario, ahí en Ecuador. Y él me dijo, no me arrepiento de nada, dijo. ¿Ah? Todo se lo he entregado al Señor. Y cuando él se enfermó de su corazón y le quitaron la cátedra en la universidad para cuidar que no se tuviera emociones fuertes, y también la organización le pidió a la iglesia para que él dice, me cambiaron la vida, pero ha sido los años finales de mi vida, dice, y lo he invertido en personas como tú, que están avanzando en el Señor y he querido servirles. Y yo pensaba que esto es algo que uno quiere cuando uno vaya al final,
morir con gozo sirviendo al Señor y sabiendo que hasta el último estoy dando, y que no era la enfermedad un impedimento, ni que le hayan cambiado las realidades. Él me dijo, he nacido de la tumba a la vida otra vez, dijo. ¿Ah? Quiero decirle exactamente lo que podemos llegar a pensar. En esta salida, pensemos de que Dios tiene nuevos planes, nuevas historias y nuevas experiencias para cada uno. Nos despedimos, ¿ya? Hermano Juan. Es verdad, esperamos haber sido una bendición también para ustedes en este encuentro. Que Dios les bendiga y les acompañe. Estamos a su servicio. Muy bien, queremos invitarle. Ya vamos a tener una nueva temporada con estudios ministeriales y les animamos a ser fieles observadores y participantes de esta conversación entre amigos. Dios les bendiga grandemente. Nos encontramos en la próxima temporada. Queremos extender un cálido saludo a la congregación en su presencia, en la comuna de Pudahuel. Te invitamos a conocer su página web www.ensupresencia.cl. No te pierdas la oportunidad de visitar su reunión dominical a las 18:30 horas en San Pablo, 9297 Pudahuel, Santiago de Chile. Iglesia en su presencia, 40 años alcanzando, creciendo y sirviendo.